Según Carl Jung, para que una persona complete su desarrollo individual, necesita aislarse temporalmente de las expectativas del mundo exterior. Estar constantemente accesible y responder constantemente a las demandas de los demás silencia su propia guía interior. Sin embargo, al dar un paso atrás, comienza a transformarse tanto a sí mismo como a la percepción que los demás tienen de usted. En este video explicamos desde la perspectiva de Carl Jung por qué a veces ser invisible, permanecer en silencio y mirar hacia el interior puede ser tan transformador, tanto psicológica como espiritualmente. 1. El poder del silencio. Entonces, un mundo donde la mente humana está en constante interacción, con el tiempo pierde su propia voz. Al vivir entre multitudes, los sonidos externos se vuelven tan dominantes que la voz interior se convierte en un mero susurro. Según Carl Jung, el primer paso para alcanzar el verdadero yo es experimentar el silencio en el propio espacio interior, distanciándose de este ruido externo. El silencio no es solo la ruptura de la conexión con el mundo exterior, es también la creación de un espacio que abre la puerta a la reflexión sobre el mundo interior y a la autoobservación en profundidad. El proceso que Jung describe como el viaje interior solo puede comenzar cuando el individuo se desconecta de los estímulos externos, cuando no se es accesible, es decir, cuando no se es la persona que siempre responde, siempre lista, siempre activa. El caos en la mente también comienza a dispersarse poco a poco. Este es un estado de simplicidad que permite conectar con la esencia del ser. El silencio también requiere valentía, porque cuando una persona guarda silencio, no solo está sola. Los ecos del pasado, las emociones reprimidas y los conflictos no resueltos también encuentran eco en el silencio. Nuestros lados oscuros, que Jung llama sombras, comienzan a manifestarse en este silencio. Sin embargo, para quien puede ver el silencio no como una amenaza, sino como un área de transformación, este encuentro es el comienzo de la sanación. Ser capaz de permanecer en silencio permite que la mente se organice y se convierta en un punto focal. Quien se libera de las expectativas del mundo exterior redefine su propia existencia. Descubre lo que valora, lo que necesita y quién quiere ser en las profundidades del silencio. La vida moderna presenta la accesibilidad como una virtud. Estar conectado en todo momento, responder constantemente, estar siempre listo. Sin embargo, este estado de accesibilidad es uno de los mayores obstáculos para el proceso que Jung describe como individualización. Porque mientras una persona está constantemente ocupada, respondiendo a las necesidades de los demás, se vuelve incapaz de escuchar las suyas. El silencio rompe esta cadena. Retirarse no solo supone una ruptura con los demás, sino también con las obligaciones mentales, los pensamientos automáticos y los reflejos condicionados. Esta ruptura produce conciencia, que a su vez conduce a la plenitud interior. El poder del silencio no reside en el desapego del mundo exterior, sino en la conexión con el mundo interior. En la filosofía de Jung, esto significa que la persona se reencuentra consigo misma, hace las paces consigo misma y adquiere la valentía de ser ella misma. El yo, perdido en el ruido, se reconstruye en el silencio. Y cuando una persona ve el silencio no como un castigo, sino como una bendición que permite al alma volver a su esencia, ya no solo sobrevive, sino que realmente comienza a vivir. 2. Determinar tus propios límites. Determinar tus propios límites es una de las condiciones básicas para que una persona alcance la madurez espiritual. Según Carl Jung, una persona solo puede comenzar a individualizarse verdaderamente cuando puede separarse de los demás. El rol que se espera de un individuo en la sociedad moderna suele ser accesible, servicial, armonioso e indiferente. Sin embargo, estas expectativas llevan a la persona a reprimir sus propias necesidades, emociones y a sí misma. Esta represión, a su vez, crea tensión interna con el tiempo. En este punto, establecer límites se convierte no solo en un derecho personal,
sino también en una revolución interna necesaria para la protección de la salud espiritual. La persona que establece sus propios límites ya no es alguien que se forma según la guía del mundo exterior, sino un individuo independiente que actúa con su propia guía interior. Establecer límites no es construir muros. Según Jung, este proceso no es una exclusión completa del mundo exterior, sino un acto de estructurar conscientemente la relación con el mundo exterior. La persona que acepta las demandas de los demás, sin filtrarlas, identifica su identidad con las necesidades de los demás con el tiempo. Un no oculto permanece en cada sí. Una ira tácita crece en cada silencio. Establecer límites es vital para resolver estos conflictos internos. Esto implica ser honesto contigo mismo y con los demás. Una relación verdadera solo es posible con límites sanos. Quien conoce sus propios límites aprende a respetar los de los demás. De esta manera, las relaciones se vuelven más transparentes, honestas y sólidas. Mucha gente piensa que establecer límites es egoísta. Sin embargo, Jung sitúa la reconstrucción del yo en el centro de la individuación. La individualidad consiste en existir como uno realmente es, no como los demás quieren que sea. Esta forma de ser solo se puede proteger con límites. Cuando no eres accesible, es decir, cuando no dices sí a todas las peticiones, los demás empiezan a comprender dónde terminas tú y dónde empiezan ellos. Esto hace que la relación que estableces con ellos sea más saludable, porque el valor que se da sin límites a menudo pierde su valor. Un ser constantemente accesible se vuelve común con el tiempo. Quien establece sus propios límites no solo gana respeto, sino también libertad. Establecer sus propios límites también significa asumir la responsabilidad, porque esto significa no ceder las riendas de su vida a otra persona y asumir la responsabilidad de las experiencias emocionales que experimenta. En el sistema de pensamiento de Jung, una persona solo puede alcanzar la plenitud cuando se mantiene fiel a su propia verdad interior. Los límites son los guardianes de esta fidelidad. Lo que te duele, lo que te consume, lo que te hace bien, lo que te hace crecer. Solo es posible descubrirlo y crear un espacio para ti mismo con límites. Una persona sin límites es como una hoja que se lleva el viento, pero una persona que conoce sus límites es como un árbol cuyas raíces están firmemente plantadas en la tierra. Se dobla cuando llega la tormenta, pero no cae. Así que, cuando no estás disponible, no solo guardas silencio, sino que también creas un espacio para ti y no permites que otros lo invadan. Este espacio es donde reside tu verdad. Como dice Jung, la verdadera libertad es vivir según lo que necesitas, no según lo que los demás esperan de ti. Definir tus propios límites es el primer y más poderoso paso hacia esta libertad. 3. La caída de las máscaras. Al existir en sociedad, una persona asume una serie de roles sociales. Estos se denominan persona en la psicología de Jung. La persona es la máscara social que un individuo desarrolla según las expectativas de la sociedad y adopta para ser aceptado y asegurar su pertenencia. Esta máscara oculta la verdadera identidad de la persona, a la vez que facilita su interacción con el mundo exterior. Sin embargo, con el tiempo, una máscara que se usa constantemente comienza a reemplazar al yo. La persona reprime sus propias necesidades, deseos y emociones y solo se interesa por cómo la perciben los demás. En este punto, el individuo se ha alejado de ser él mismo y ha olvidado quién es bajo el peso de los roles sociales. Quien se ha propuesto ser accesible lleva esta máscara a cada momento del día, responde a todas las llamadas, no rechaza todas las invitaciones y se esfuerza por cumplir todas las expectativas. Sin embargo, este estado de accesibilidad se convierte en un proceso que gradualmente destruye el yo en lugar de protegerlo. Según Jung, la verdadera sanación comienza con la caída de estas máscaras. La caída de las máscaras a menudo ocurre no como una elección voluntaria, sino como una necesidad espiritual. La mente, cansada de estar constantemente accesible, se ve
obligada a detenerse en algún momento. Esta pausa abre las puertas a la confrontación interior. Cuando una persona se retrae, se aleja de la visibilidad y se vuelve inaccesible. La diferencia entre la máscara y el yo se hace visible. Ya no es la persona que otros quieren ver, sino la persona que se siente tal como es. Esta etapa es dolorosa, porque abandonar los roles sociales que se han mantenido durante años también significa la destrucción de muchas ilusiones sobre la identidad. A veces las personas encuentran extraño este nuevo estado. A veces, incluso el propio individuo busca su vieja máscara. Sin embargo, según Jung, esta crisis es también precursora de un renacimiento. Mientras el viejo yo artificial se disuelve, el yo auténtico, que ha permanecido en silencio durante mucho tiempo, comienza a hablar por primera vez. Ser inaccesible en este proceso de transformación no es solo una distancia física, también expresa una ruptura psicológica y emocional. El individuo ya no se siente obligado a reaccionar a cada estímulo, se niega a asumir un rol en cada relación. Solo existe en situaciones donde es auténtico. Las máscaras se convierten en pensamiento, el silencio cobra valor. Porque la máscara a menudo sofoca no solo la comunicación, sino también la verdad. Las personas no establecen una relación contigo, sino con la representación que ofreces. Cuando no se te puede alcanzar, la validez de esta representación se pierde. La gente empieza a replantearse quién eres. Quizás algunos se alejan, quizás otros te cuestionan, pero el resto ya no establece una relación contigo, sino con tu verdad. Esto se convierte en un umbral donde se forjan vínculos cualificados y profundos. En el viaje interior de Jung, dejar caer las máscaras también significa acercarse un paso más al yo, porque una persona no puede darse cuenta de quién es sin aceptarse tal como es. En este sentido, la inaccesibilidad no es una defensa, sino una purificación. A medida que la persona se da cuenta de quién es, comienza a percibirse con mayor claridad. Empieza a buscar la aprobación silenciosa del mundo interior, no el aplauso del mundo exterior. Este nuevo enfoque afecta profundamente las relaciones, los valores y el rumbo de la vida de la persona. Todo se vuelve más simple, más real, más lento, pero mucho más significativo, porque ya no es la máscara la que habla, sino el yo el que habla. 4. El auge del inconsciente. Una de las capas más profundas, complejas y transformadoras del sistema psicológico de Carl Jung es el inconsciente. En la vida diaria, la mayoría de las personas solo se conocen a sí mismas a través de sus aspectos conscientes. Toman decisiones con su lógica, perciben con sus observaciones y establecen una identidad con lo que recuerdan. Sin embargo, el alma humana no es solo la parte visible del iceberg. Las partes ocultas, reprimidas, olvidadas o ignoradas se esconden en el inconsciente. Ser accesible, vivir conectado con el mundo exterior, aleja al individuo de estas profundidades, porque centrarse constantemente en satisfacer las necesidades de los demás equivale a suprimir la propia realidad interior. Sin embargo, cuando una persona se retrae y se vuelve inaccesible, el ruido mental disminuye y lo primero que comienza a emerger es el inconsciente. Este auge es, en cierto sentido, la apertura de las puertas del mundo interior. Cuando la conexión establecida con el mundo exterior se debilita, los símbolos internos, las sombras y los deseos olvidados comienzan a hablar lentamente. El auge del inconsciente a menudo no trae paz, sino caos, porque allí no solo hay bellezas reprimidas, sino también dolores negados, miedos y deseos distorsionados. El concepto de Jung de la sombra cobra aquí importancia. La sombra es la suma de los aspectos que el individuo no se atribuye, que rechaza porque no se ajustan a las normas sociales. Esta sombra logra ocultarse mientras estemos accesibles, porque adaptarse al exterior facilita negar la oscuridad interior. Sin embargo, cuando la persona se retrae y se hunde en el silencio, esta sombra ya no puede ocultarse. A medida que el inconsciente se eleva, el individuo se encuentra con emociones, miedos
y deseos que no ha confrontado en el pasado. Esta confrontación puede ser dolorosa, pero la verdadera transformación comienza después de esta etapa. Cuando una persona puede apropiarse de todo lo que le pertenece, no solo de lo bello, sino también de lo oscuro, comienza a integrarse. Este proceso también desencadena el nacimiento de la creatividad y la intuición interior. El auge del inconsciente no es solo el surgimiento de sombras, sino también de potenciales desconocidos, sabiduría intuitiva y poder creativo. Según Jung, el inconsciente no solo es patológico, sino también inspirador. Arquetipos, sueños, símbolos e imágenes mitológicas habitan aquí. Cuando uno no es accesible, es decir, cuando se retira del ritmo del mundo exterior, estas imágenes arquetípicas comienzan a manifestarse a través de sueños, voces internas y asociaciones simbólicas. Este es un umbral donde el individuo conecta no solo con su propia vida, sino también con el inconsciente colectivo. Ahora, el individuo comienza a cargar con las huellas no solo de sus propias experiencias, sino también de la memoria ancestral de la humanidad. Esto abre una nueva dimensión de madurez espiritual y búsqueda de sentido. La elevación del inconsciente desempeña un papel central en la construcción del yo, ya que una persona no puede ser verdaderamente ella misma, a menos que saque a la superficie sus pensamientos reprimidos y establezca una relación consciente con ellos. En palabras de Jung, el proceso de individuación consiste en confrontar la sombra e integrarla en la personalidad consciente. Esta integración es posible no mediante la aprobación del mundo exterior, sino mediante el reconocimiento y la aceptación de su mundo interior. Ser inaccesible proporciona el silencio y la profundidad necesarios para este viaje. Una mente constantemente expuesta a estímulos externos no encuentra tiempo para escuchar los susurros que provienen de su interior. Pero en la soledad, cuando las voces exigentes del mundo exterior se silencian, la verdadera voz interior comienza a escucharse. Es entonces cuando la persona comienza a comprender no solo lo que experimenta, sino también por qué lo experimenta. 5. Las actitudes de los demás cambian. Como ser social, una persona se define no solo a través de su propia visión, sino también a través de las reacciones y comportamientos de los demás. Como también afirmó Jung, mientras que una parte del yo se forma en el mundo interior del individuo, la otra parte se nutre de las reflexiones sociales. Sin embargo, estas reflexiones mutuas a menudo se configuran según las expectativas de los demás, más que según las necesidades internas del individuo. Cuanto más accesible es una persona, más exigentes son sus allegados, más desarrollan hábitos y menos se preocupan por sus límites. Esta accesibilidad crea una zona de confort, no para uno mismo, sino principalmente para quienes lo rodean. Sin embargo, cuando un día la persona abandona este estado constante de accesibilidad y se retrae, se produce un terremoto no solo en su propio mundo interior, sino también en la mente de los demás. Porque una postura que hasta ese momento se aceptaba espontáneamente, de repente se vuelve cuestionable. ¿Por qué no responde? ¿Ha cambiado? ¿Se ha ofendido? ¿Ya no le interesamos? De hecho, estas preguntas indican una sensación de control debilitada de la otra parte, más que un cambio de comportamiento individual. La accesibilidad suele formar parte de un equilibrio de poder inconsciente. Siempre que estás disponible, los demás saben cuándo, cuánto y cómo acercarse a ti. Esta previsibilidad los tranquiliza, facilita que te pidan algo. Pero llega un momento en que una persona establece sus límites y limita su disponibilidad. Otros pierden la rutina a la que están acostumbrados. La sensación de control que tienen sobre ti se debilita, lo que puede causar decepción en algunos, enojo en otros y un retraimiento silencioso en otros. Las actitudes cambian porque una persona que se ha vuelto indisponible ya no cumple la misma función. Esto permite que se fortalezcan vínculos que no siempre se basan en el amor, sino a menudo en la conveniencia. Las personas se reposicionan según lo que han establecido contigo. ¿Fue un vínculo real o una costumbre?
En este proceso, algunas relaciones sufren una eliminación necesaria, porque cuando estás constantemente disponible, la gente empieza a verte como alguien que siempre está ahí. Es una especie de invisibilidad. Estás ahí pero pasas desapercibido, hasta que llega un día. Cuando no estás disponible, la gente empieza a sentir el verdadero peso de tu ausencia. Algunos se dan cuenta de tu valor por primera vez, mientras que otros solo sienten la pérdida del beneficio que les brindas. Esta distinción revela la naturaleza de la relación en toda su crudeza. Al igual que el proceso de individuación de Jung, esto también es una purificación. Quienes realmente te ven se separan de quienes solo reciben algo de ti. Las actitudes cambian porque tú has cambiado. Este cambio te lleva a un lugar diferente, no solo dentro de ti mismo, sino también a los ojos de los demás. A veces, la inaccesibilidad enseña a la gente el miedo a perderte, porque a menudo se subestima a una persona que siempre está disponible. Cuando te retraes, la gente empieza a sentir el vacío de tu existencia. En ese momento se capta tu verdadero valor. Sin embargo, esta comprensión no siempre se encuentra con una reacción positiva. Algunos intentan llamarte de vuelta mediante la manipulación, mientras que otros asocian tu cambio con sus propias deficiencias y se ponen a la defensiva. Estas reacciones revelan no solo quién eres, sino también quiénes son ellos. En el enfoque psicodinámico de Jung, este es el proceso mediante el cual el individuo se libera de las proyecciones ajenas. Ya no te define el tú en la mente de los demás, sino tu propio yo. Esto puede ser liberador y aislante a la vez, pero la construcción de relaciones genuinas comienza tras esta separación. 6. Descubrimiento del poder interior. Según Carl Jung, el mayor poder de un individuo no proviene de fuentes externas, sino de las realidades que enfrenta en su propio mundo interior. Sin embargo, las personas modernas a menudo no se dan cuenta de este poder interior porque constantemente dirigen su energía mental y emocional hacia afuera, es decir, hacia las expectativas, demandas y atención de los demás. Ser accesible es, en este sentido, una pérdida de energía interior. Una persona que está constantemente conectada tiene la responsabilidad de responder con rapidez a las necesidades de los demás y, con el tiempo, erosiona sus propios límites emocionales. Sin embargo, cuando una persona se vuelve inaccesible, es decir, se retrae en el silencio y la soledad, el ruido del mundo exterior disminuye y comienza un viaje hacia las profundidades de su mundo interior. Este viaje es un despertar interior, donde el individuo se encuentra con aspectos que hasta ahora había ignorado y se encuentra a solas consigo mismo. La semilla del poder interior también florece precisamente en esta soledad. Cuando no se es accesible, la necesidad de aprobación, atención o guía externa disminuye gradualmente. Esto significa que el individuo comienza a basar su autoestima no en factores externos, sino en su estabilidad interior. El poder interior no se mide solo por la resistencia física o la capacidad mental. La verdadera fuerza interior reside en la capacidad de soportar los propios sentimientos, afrontar los propios miedos y continuar la propia existencia sin desmoronarse en la soledad. Este es precisamente el proceso que Jung llama individuación. El descubrimiento de la propia identidad al eliminar las máscaras impuestas por la sociedad y arraigarse en ella. Esto solo es posible mediante un descubrimiento introvertido. Cuando una persona limita sus conexiones externas, cuando elige ser inalcanzable, retira las energías dispersas del exterior y comienza a acumularlas en su interior. De esta manera, se construye un equilibrio interior independientemente de las condiciones externas. La fuerza interior se manifiesta con mayor intensidad en momentos de crisis o de soledad, ya que en estos momentos la persona se ve privada de apoyo y tiene que pensar, sentir y decidir por sí misma. No ser accesible es en realidad como colocar voluntariamente al individuo en esta zona de crisis. Sin embargo, esta retirada voluntaria no implica rechazar el mundo exterior, sino descubrir el mundo interior. Como Jung enfatiza frecuentemente en sus análisis,
Es necesario que una persona reconcilie sus lados oscuros y reconozca su propia fuerza interior. Una persona inalcanzable se libera de la distracción creada por las exigencias externas. Puede dirigir su energía mental hacia pensamientos más profundos, la producción creativa o los descubrimientos espirituales. Esto le permite ir más allá de la existencia ordinaria y establecer una estructura interna propia. Ahora, la persona ya no es simplemente alguien que satisface las exigencias del mundo exterior, es la guía de su mundo interior, la gestora de sus emociones y un caminante consciente del camino de la vida. El verdadero poder interior proviene de una fuerza de voluntad libre de adicciones. Quien necesita constantemente el aprecio, la aprobación o la guía de los demás, se distancia de su propia voz interior. Sin embargo, cuando ésta se vuelve inaccesible, estos lazos externos se aflojan y la persona comienza a tomar sus propias decisiones. Esto también establece la autoconfianza del individuo en un terreno interior. Ahora, lo que dicen los demás, y no su propia intuición y valores, cobra importancia. El modelo de desarrollo espiritual de Jung describe la individualización del individuo, pasando primero por su identidad social y luego por el inconsciente colectivo. El descubrimiento del poder interior es el punto de inflexión de este proceso. El individuo ya no es simplemente parte de la sociedad. Es un ser que ha construido su propio yo, confía en sus recursos internos y puede afrontar la soledad. Este poder puede no ser visible desde el exterior, pero se refleja en la postura, las decisiones y la conexión de la persona con la vida. Ser inalcanzable es la primera señal de este poder reflejado en el exterior. 7. Descanso del alma. Una de las mayores ilusiones del hombre moderno es creer que estar constantemente activo es una condición para el desarrollo. Sin embargo, según Carl Jung, el verdadero desarrollo del alma comienza en los momentos de pausa, cuando nos volvemos silenciosos y retraídos. Una persona que siempre está ocupada, que responde a todas las llamadas, que está lista para cualquier necesidad, se desliza gradualmente hacia un agotamiento no solo físico, sino también espiritual. Este agotamiento progresa profunda y silenciosamente, porque vista desde afuera, la persona aún es funcional. Sin embargo, interiormente, se ha distanciado de su propia esencia. La inaccesibilidad, es decir, un desapego consciente de las personas, el flujo, las exigencias y las conexiones digitales, permite al alma reconocer esta fatiga invisible y comenzar a repararla. En este punto, estar solo no es una obligación, sino una necesidad espiritual. En este vacío donde la mente se aquieta, los sonidos externos disminuyen y el tiempo se expande, el alma encuentra de nuevo su lugar. El descanso del alma se esconde, no solo en el silencio, sino también en liberarse de la presión de las exigencias externas. Hoy en día, la gente teme estar sola, ya que la soledad suele asociarse con vacío, abandono o fracaso. Pero desde la perspectiva de Jung, este vacío en realidad está lleno de potencial. Cuando una persona se desconecta de las interacciones externas, comienza a escuchar las llamadas que surgen de lo más profundo de su alma. Estas llamadas suelen señalar aspectos inusuales, reprimidos o postergados. Quizás una faceta creativa, silenciada durante mucho tiempo, un sueño de la infancia o un nudo emocional sin resolver. Cuando no se está disponible, el alma encuentra la oportunidad de sacarlos a la luz. Es una especie de purificación, simplificación y reestructuración. En lugar de permitir que el mundo exterior te defina, es una oportunidad para redefinir tu yo interior. Y solo un alma descansada puede alcanzar su verdadero potencial. Cuando diriges constantemente tu atención al mundo exterior, tu energía espiritual se dispersa. Cada llamada, cada mensaje, cada interacción en redes sociales fragmenta tu mente. Después de un tiempo, te cuesta concentrarte y te sientes inconsistente en tus decisiones. Pero cuando no estás disponible, esta energía no se escapa. Comienza a acumularse e intensificarse en tu interior. Esta acumulación permite que el alma recupere su ritmo natural.
Cuando la mente se calma, el alma también empieza a respirar a su propio ritmo. En este proceso, la persona se da cuenta de lo que necesita, no de lo que debería hacer. El silencio interior aumenta la capacidad del alma para escuchar sus verdaderas necesidades. Quizás simplemente descansar, quizás producir algo o reconciliarse con el pasado. Estas necesidades se manifiestan no con las voces que vienen del exterior, sino desde el interior. El descanso del alma se produce con esta armonía interior, con la persona reconciliándose consigo misma. En las teorías de Carl Jung, el descanso del alma se considera, de hecho, el período oscuro previo a un renacimiento. Este período es una fase en la que el progreso externo se detiene, pero se producen grandes transformaciones internas. Un ejemplo de la naturaleza es que, mientras la semilla espera silenciosa bajo tierra, no se observa movimiento en la superficie, pero en ese silencio las raíces se arraigan y se forma una fuerza interior. El alma también se reestructura de la misma manera cuando se refugia en el silencio. Las emociones se purifican, los pensamientos se aclaran y la perspectiva se profundiza. Esta transformación es invisible, pero se manifiesta claramente en la perspectiva de la persona sobre la vida, las relaciones y las decisiones. El descanso del alma no es una pausa, sino un proceso consciente de introspección. Las vidas que transcurren sin experimentar este proceso permanecen en la superficie. Sin embargo, la acción que sigue a este descanso es mucho más radical, decidida y auténtica. 8. Regresar con un nuevo ser. No ser accesible no es solo una ruptura temporal con el mundo exterior, también es una persona que da un paso hacia un proceso de renacimiento interno. En la teoría psicológica de Carl Jung, este proceso corresponde a la última y más poderosa etapa de la individualización. Cuando una persona se aleja gradualmente de su personalidad superficial, es decir, el estado aprobado por la sociedad y reconocido por los demás, comienza una transformación en su mundo interior que progresa silenciosa pero profundamente. Si el alma ha descansado, la mente se ha purificado y el inconsciente se ha confrontado, la persona ahora está libre de todos los roles y máscaras que no le pertenecen. Lo que emerge en este punto es un nuevo ser. Este ser es una forma de existencia moldeada por la introspección, moldeada por la experiencia, y ha aprendido a escuchar su propia voz interior. La persona que limita su accesibilidad se retira al silencio y abraza la soledad, regresa no solo descansada, sino también transformada. El nuevo ser está más allá de las debilidades, obsesiones o expectativas pasadas, moldeadas por las reflexiones de los demás. Ahora la persona sabe lo que quiere y por qué. Pueden dejar atrás sin miedo lo que no desean. En este punto, el individuo ya no es la persona que debería ser a los ojos de los demás, sino la persona que es, según la llamada de su propia alma. En palabras de Jung, este yo es un ser que ha confrontado sus sombras y las ha integrado en su personalidad consciente. Por lo tanto, el nuevo yo que emerge del silencio es más sabio, más equilibrado y más decidido. Porque esta persona ya no es alguien que se deja llevar por el caos del mundo exterior, sino alguien que se apoya en su propia verdad interior. Las interacciones externas siguen existiendo, por supuesto, pero no son un determinante de dirección, sino simplemente una extensión natural de la existencia en el entorno externo. El mundo interior ya no moldea el exterior. Por el contrario, la estructura interna determina cómo relacionarse con el mundo exterior. El nuevo yo transforma no solo la relación del individuo consigo mismo, sino también sus vínculos con los demás. Las relaciones que antes se establecían para obtener aprobación, ahora se reconfiguran con base en el significado y la sinceridad. Todo aquello que antes se sentía como algo que debía decirse sí, ahora puede decirse no desde dentro. Los límites pueden establecerse de forma más sana y clara, porque la persona ya no define su propia existencia según las expectativas o juicios de otros, sino que fija su autoestima en una fuente interna. Este cambio puede ser percibido a primera vista como frialdad
o distanciamiento por quienes la rodean. Sin embargo, es un resultado natural del desarrollo espiritual. Según Jung, alcanzar la integridad individual no permite separarse de los demás. Permite establecer vínculos más fuertes, reales y profundos. El nuevo yo ya no conlleva solo una identidad social, sino también una identidad espiritual. En este proceso de transformación, no ser accesible no es una defensa, sino una elección. La persona ya no intenta estar al tanto de todo ni responder a todos, porque ha aprendido cuándo detenerse y cuándo mirar hacia adentro. Esta conciencia profundiza la calidad de vida. La persona comienza a ver la vida no como una carrera para consumir, sino como un proceso para sentir. La confusión mental disminuye y la claridad emocional aumenta. Y quizás lo más importante, la persona asume la plena responsabilidad de su propia vida. Esta es la forma más simple y poderosa de libertad. En el viaje de individualización de Jung, la persona finalmente regresa a la etapa de la vida como alguien que ha trazado su propio destino, ha hecho las paces con sus propias sombras y ha llevado consigo su propia luz. Esta transformación que ocurre cuando es inalcanzable se manifiesta como una existencia completamente diferente cuando se alcanza, más auténtica, más pacífica, más plena. En este video explicamos desde la perspectiva de Carl Jung por qué a veces ser invisible, permanecer en silencio y volcarse hacia el interior es transformador tanto psicológica como espiritualmente. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido. Si quieres apoyarnos pagando, puedes hacerte miembro usando el botón Unirse. Hasta nuestro próximo video. Gracias.